Bueno, mi nombre es Antonio Ciabarrasi, soy veterinario, egresado de la Facultad de Ciencia Veterinaria de Esperanza. Tengo una especialización en rescate y rehabilitación de fauna y una maestría en ecología. Trabajo en el Centro de Fauna La Esmeralda, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y a la Cátedra de Zoología como profesor de zoología en la Facultad de Veterinaria. Antonio, bueno, bienvenido, muchas gracias por participar del programa. Y bueno, y la idea de convocarte acá, independientemente de que tenemos un abanico de cuestiones que podríamos tocar con vos, y seguramente lo vamos a seguir haciendo después en futuros programas, tiene que ver con un grupo de especies que todavía no abordamos de ninguna manera, desde que iniciamos las emisiones de este programa. Que vendría a ser, podríamos hablar de los citácidos, pero vamos a decir el grupo de los loros. Así que a mí me gustaría que hagas primero una introducción de cuáles son las especies que tenemos acá en Argentina, después vemos un poquito el tema de los problemas de conservación y también algunas de las especies que no son de nuestro país, pero que podemos encontrar en situaciones de tráfico. ¿Qué loros andan dando vueltas por acá? Bien, bueno, antes que nada, gracias Ale por la invitación. La Argentina cuenta con un número relativamente variable de especies. ¿Por qué digo variable? Porque hay algunas que son muy marginales de países limítrofes, fundamentalmente Brasil y Bolivia y algo de Paraguay, entonces eso hace que el número vaya mutando. Pero normalmente hay 23 o 24 especies en la Argentina. Santa Fe es una provincia privilegiada en ese poco número, porque alrededor de entre 11 y 13 especies pernoctan, por así decirlo, en nuestra provincia. ¿Cuáles son las más características, antes de entrar en Santa Fe, de las que entran de los países vecinos aquí a nuestro país? Bueno, las más comunes de los países vecinos, por ejemplo, el guacamayo azul y amarillo, que si bien uno lo tiene como que parecería nuestro, en realidad es, entre comillas, exótico, por así decirlo. Si bien hace muchos años vivió en territorio argentino, pero ya no. Entonces ese es uno de los más comunes en que está ahí. Después hay algunas especies como el loro choroy, que es del Chile y eventualmente viene también a nuestro país por algunas situaciones de fríos un poco más benévolos y demás. Entonces esos son los que normalmente pasan. Los colorados, estos que estuvieron reintroduciendo en la zona de Iberá, ¿quedaban en nuestro país todavía o es un núcleo que se armó y existen solamente esos en este momento? Bueno, según los registros, es una especie que estaba en Argentina. Los últimos registros que tienen buena data o buena datación son de la provincia de Formosa. En realidad, la geografía está más asemejada a lo que realmente necesita la especie. Luego de eso se empezó a ver, en base a registros y demás, que aparentemente en Corrientes estaban y demás, y se empezó a hacer un trabajo de que vuelva la especie a ese lugar. Sí, sí, la verdad que cuando CLT quiere liberar algo, entra a mover cielo y tierra hasta que encuentra. Sí. Me acuerdo la discusión para Oso Hormiguero fue más o menos así también. Tal cual. Sí, porque se basan en algunos registros de nativos y nativos que tenían una fuerte función de comercialización. Entonces no se sabe a ciencia cierta a veces si lo que era de Corrientes no era de Paraguay y por comercio se vino hace 500 años atrás, y los registros que se toman como tal muchas veces tienen que ver con esos movimientos. Pero la especie estaba en la Argentina y bueno. No así el jacinto, que es otra especie muy comerciada, digamos, en el sentido de lo poco que queda, todavía se la mueve mucho. Pero sí ha habido hallazgos de jacintos en tráfico aquí en la Argentina. Eso está descartado como que alguna vez... El jacinto nunca existió en la Argentina. Es netamente de Pantanal. Obviamente el Pantanal es básicamente de aclaremos, el jacinto es el azul ese con el pico... El azul enorme, entero, sí. Pico negro, y normalmente mide 1,10 metros con cola y todo. Nosotros teníamos un pariente muy cercano, que es Anodorhynchus glaucus, que era el violeta, de menor tamaño, y que vivía, se dice, en la zona de Entre Ríos, todo lo que era palmeras nativas nuestras,
y se extinguió, se cree que en la década del 30, 40 y demás. O sea, tuvimos lo nuestro, pero no es para nada esta especie que es netamente de pantanal. Bueno, de las más características de Argentina, acá en Santa Fe, acá mientras hablamos tenemos las cotorras que también nos están conversando, digamos. Tenemos loro barranquero. Aquí en la provincia tenemos. Bueno, el loro barranquero puntualmente es de la Patagonia como tal, pero tiene 3 subespecies en la Argentina. El que está en Patagonia, que en algún momento del año, cuando está el invierno crudo en Patagonia, tiene una migración menor hacia zonas un poco más centrales del país, y ahí es donde llega a Buenos Aires, sur de Uruguay, inclusive hasta sur de Santa Fe. Después tiene una subespecie que es andina, que no tiene nada que ver con Santa Fe, y hay una subespecie extinta que se le decía barranquero del Carcarañá, y que sí ingresaba a nuestra provincia, y que sinceramente se sabe poco de esa subespecie. Hoy en día hay barranqueros en la provincia, pero todavía no se está en claro si son reductos de esa subespecie extinta o de tráfico, escapados de tráfico. Y que bueno, tienen un gran potencial de adaptación, entonces bueno, esta tierra les da para adaptarse. Bien, vamos a la última, que es un poco la más notable en términos de conservación, que es la del loro chaqueño, loro hablador. Los loros que aparecen en tráfico acá en Santa Fe, el loro que sepan no se puede tener, no se debe tener, o sea, no tenemos que avanzar para ese lado, a pesar de que todavía muchos tienen su lorito en la casa. Esos loros que aparecen normalmente para noviembre, diciembre en operativos de ruta, ¿de dónde vienen? Bien, bueno, ese es el loro chaqueño o hablador o paraguayo, papagayo, como le dicen. El origen siempre es el norte argentino, pero fue variando un poco el lugar concreto de las provincias que venían. Históricamente venían desde Chaco a Santa Fe, hoy en día están viniendo desde Salta, porque ya Chaco, ya las poblaciones han disminuido drásticamente. Entonces normalmente están viniendo de esa región. Santa Fe todavía tiene la especie silvestre, solamente que quedan 2 poblaciones muy pequeñas en nuestra provincia. Así que esas no son, digamos, explotadas, porque además no da el número. Como no, para no solo que no son explotadas, son sino muy difíciles de que las encontrar. tenemos muy identificadas, inclusive hasta con número de individuos, y es donde se trabaja provincialmente para tratar de hacer algún tipo de refuerzo poblacional y demás. Pero son 2 poblaciones muy delicaditas. Te dejo que hagas el cierre con un par de palabras para aquellos que quieren tener un loro en la casa. Bueno, primeramente, un loro silvestre no es mascota bajo ningún punto de vista. Si sea la especie más simple que veamos en el patio de nuestra casa o la más compleja. Digo silvestre porque están enmarcados en una situación donde cumplen un rol ecológico fundamental. Por ende no necesitan la amistad humana, no necesitan el vivir con el hombre, ni nada que se les acerque. En cautiverio estos loros silvestres la pasan mal. Si bien viven muchos años en algunas situaciones, pero la pasan mal. No cumplen cuestiones biológicas como que estén en pareja, siempre están solos. No cumplen cuestiones como que estén en bandada, porque también siempre están solos. Entonces, todas esas cuestiones van en contra del bienestar animal. Por ende, loros silvestres no son mascotas. Además de los problemitas que podemos tener. Sumado a enfermedades como zoonosis y demás, que inclusive hasta pueden causar la muerte de las personas y demás, ¿no? Sin duda. Tony, muy claro. Te vamos a convocar por los otros temas que van a quedar Bueno, pendientes. muchas gracias. Gracias.